Agentes de la CIA y de otras agencias norteamericanas ingresan y operan en México, por supuesto. Y el tema resulta obvio porque el enemigo es común en los dos países, el crimen organizado, los carteles mexicanos y más en estos meses en los que el gobierno de Estados Unidos ha estado muy pendiente de conocer lo que en nuestro país sucede en torno al combate a los grupos delincuenciales o al no combate, como lo quiera usted ver. El caso de la presencia y participación en un operativo antidrogas de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, de la CIA, en Chihuahua, pudo no haber trascendido de no ser por el lamentable accidente en el que dos agentes norteamericanos perdieron la vida. Pidieron un aventón a un funcionario y la camioneta en que viajaban volcó. 4 personas murieron, entre ellos los dos estadounidenses. Pero pareciera que el tema resultó muy oportuno para el gobierno federal, para la presidenta Sheinbaum, porque le permite increpar no solo a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, sino al partido al que pertenece, al Partido Acción Nacional. El gobierno de Chihuahua no informó al gobierno federal de la presencia de agentes norteamericanos en su estado. El gobierno federal no autorizó la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua. Entonces, claro, hay personas de otros partidos que se van a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México. Bueno, pues esas personas obviamente no están de acuerdo con lo que dice la Constitución y las leyes. Nada más que aunque no estén de acuerdo, tienen que cumplirlo, porque es la Constitución y las leyes. Y eso se llama Estado de Derecho. Y la derecha mexicana, que se ha dedicado a usar Estado de Derecho como el eje de su discurso, pues la pregunta es ahora, ¿dónde quedó el Estado de Derecho en este tema? Entonces, todas y todos los senadores, todas y todos los diputados, todas y todos los gobernadores, los presidentes municipales y el pueblo de México y los funcionarios federales debemos cumplir con las leyes y en particular la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional en materia de colaboración con agencias de Estados Unidos. Así de sencillo. Entonces, si eso tiene que ver con el 27, no, nada que ver. Para la mayoría de los opositores, politizar este asunto le resulta a la presidencia de la República rentable políticamente. Pero el tema es claro. Si el gobierno federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores en particular, no conocía de la intromisión de dos agentes extranjeros en territorio nacional, en Chihuahua, y la gobernadora permitió que ingresaran y operaran en su estado, entonces se violó la Constitución. Los gobiernos de los estados, es lo principal, tienen que cumplir con las leyes. Sí o sí. Eso no es opcional. Cumplir con la ley no es opcional. Y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones. Es muy clara. Y en el Inter surgen más datos. De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, en su canal informativo Pie de Nota, dio a conocer que los agentes de la CIA involucrados en el operativo de Chihuahua también habían participado en aquel operativo en el que abatieron a El Mencho, en Tapalpa, en Jalisco, recuerda usted, el pasado 22 de febrero. Fueron ellos, los agentes de la CIA, los que tenían los datos para la localización de Nemesio Ceguera Cervantes, del Mencho. Y en aquella ocasión, el gobierno federal estaba enterado, de acuerdo con su participación en el operativo. Es, dice Luis Chaparro, una célula de inteligencia que habría participado en diversas acciones contra el crimen organizado en México. Y es como lo dicen las fuentes que revelaron esta nueva información a Pie de Nota. Esta nueva información revelaría dos cosas. Por un lado, que sí hay conocimiento del gobierno federal de la operación de la CIA en México, y por otro, que la CIA ha operado en más ocasiones y en más situaciones delicadas de las que se cree. En Chihuahua, por ejemplo, decidieron no informar al gobierno federal. De nuevo, la fuente dice, porque no pensábamos operar. La Agencia Estatal de Investigación no sabía llegar al narcolaboratorio y nosotros fuimos guiándolos hasta llegar al tema. En Tapalpa, donde operaron en contra de Nemesio Ceguera Cervantes, que es un tema probablemente de mayor importancia, sí se comunicaron con Sedena y con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
Es decir, sí hay conocimiento de estas operaciones de la CIA, a pesar de que en Jalisco no estuvieron presentes, se sabe de las oficinas que tienen dentro del territorio nacional. Es el periodista Luis Chaparro en su programa informativo del canal Pie de Nota, aquí en YouTube. Y hay más, porque de acuerdo con información publicada por el diario Los Angeles Times, en lo que va de este 2026, la CIA ha participado en 3 operativos antidrogas en el estado de Chihuahua. De ser cierta esta información, de ninguno de los 3 tuvo conocimiento el gobierno federal. Por lo pronto, la presidenta de México comentó que estaban ya pidiendo comunicación al embajador de Estados Unidos para saber bajo qué condiciones se dio esta colaboración en particular con Chihuahua y reiterarle que cualquier colaboración debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual es el punto central del desacuerdo con la gobernadora de Chihuahua. Este desacuerdo que ha desatado, por supuesto, otro desencuentro político muy serio en el Senado de la República. Quieren castigar a la gobernadora porque en Chihuahua sí se combate al crimen organizado y deciden citarla a comparecer, pero alguien les dice, pues ni modo que la citemos para regañarla. Y entonces tienen la estúpida idea de decir, pues vamos a citarla por lo de los agentes de la CIA. Resulta que hubo una tragedia. Efectivamente se desbarrancó un vehículo a 6 horas de distancia de ese lugar. Nada tiene que ver un hecho con el otro. Fallecieron 2 agentes de la CIA. Y con ese estúpido argumento quieren sentar a la gobernadora de Chihuahua en el banquillo de los acusados. Se ha reiterado que agentes de la CIA estaban operando en Chihuahua. No de la DEA, que es quien combate el narco, de la CIA. De manual están actuando, de manual, para generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se los vamos a permitir. La gobernadora de Chihuahua, el fiscal general de ese estado, no le rinden cuentas a este Senado. Le rinden cuentas al Congreso del Estado de Chihuahua, le rinden cuentas a la ciudadanía del Estado de Chihuahua y a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establecen para tal efecto. Esa es la estructura del federalismo mexicano. Y así la tempestad en el Senado. Y mientras los senadores debatían, la gobernadora de Chihuahua fue invitada a reunirse con el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, con Omar García Harfuch, y asistió, por supuesto, María Eugenia Campos Galván, Maru Campos, junto con el fiscal estatal César Jáuregui Moreno. Los 2 acudieron a las oficinas del secretario, se reunieron con él durante 45 minutos en los que García Harfuch les explicó paso a paso cómo debía haberse actuado en cuanto a informar e involucrar al gobierno federal en el propósito de permitir la presencia y actuación, en su caso, de agentes extranjeros en su estado. La gobernadora panista de Chihuahua aceptó, no siguió el procedimiento marcado por la Constitución y se comprometió a que en el futuro va a seguir las leyes y las reglas. Reconocemos y acompañamos el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajar juntos, expresó la gobernadora, quien subrayó que esta disposición es indeclinable para su administración estatal. Se comprometió, además, a que su gobierno encabezará una investigación completa sobre el tema. Y les comento, procedo. Como saben, ayer tuve una reunión con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, para platicar sobre el operativo de la semana pasada que llevó el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. Por la relevancia del caso y para garantizar la mayor transparencia, estoy instruyendo la creación inmediata de una unidad especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril. Esta unidad tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento del narcolaboratorio y de los hechos en los cuales perdieron la vida 4 personas. Mientras tanto, y para salvaguardar la integridad de la investigación, mi gobierno no hará ningún pronunciamiento sobre el curso de las investigaciones. Ahí está entonces, se creó entonces una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos del 17 al 19 de abril en Chihuahua. Se lo tomó en serio Maru Campos, pues. A lo mejor con ello se libra de la sanción que el gobierno de la Cuarta Transformación y los morenistas están pidiendo a gritos.
¿Pero se lo tomó en serio? Pues esperemos que sí, porque también hay cosas que no toma muy en serio. La critiquen por el lenguaje que utilizó en la asamblea contra la 4T. Iba a contestar, me vale madre, perdón. Iba a contestar, me vale madre, perdón. Me vale madre, perdón. Son los actuares de los actores políticos de nuestro México, México lindo y querido. Continuamos.